Gracias a ustedes las fábulas, las narraciones, las estampas, las fichas biográficas, que son todo eso lo que he estado escribiendo para aludir a los personajes que han fraguado la tragedia que vive nuestro país. Digo, gracias a ustedes. Este material se encuentra dentro de lo más leído y visitado, digo, así se dice cuando aludimos también a la esfera digital por parte de ustedes. Ya son decenas de miles y eso en verdad significa para nosotros mucho, porque es un incentivo para continuar nuestra labor junto con, desde luego, la carta informativa que les confeccionamos día con día y la estela de opinión que nos suscitan algunos de los hechos más relevantes que configuran el rostro, esta vez desde nuestro punto de vista demacrado y cabizbajo, y si hemos de hablar de la democracia también moribundo en virtud, sí, de esa marabunta, de esa planadora que ha significado la autoproclamada 4T comandada por Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecerles mucho e insistirles al mismo tiempo, ustedes disculpen sus aportaciones aquí en YouTube o abajo de esta pantalla en el número de cuenta del Banco Santander que se encuentra a mi nombre, porque además, desde luego, de los recursos importantes para la manutención del día a día de este proyecto editorial, tenemos proyectado, como se los he comentado a ustedes, la impresión de un libro que ustedes hicieron que fuera junto con otros dos de Editorial E. Hicimos el 1, 2, 3, medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce respectivamente en las competencias olímpicas de la venta de libros impresos y digitales, como he dicho, los más leídos de nuestro país. Es este que ustedes pueden encontrar en Amazon y en Mercado Libre, igual que el de los farsantes de la 4T, el tomo 2, junto con La gran farsante, la biografía política de Claudia Sheinbaum, que escribió nuestra compañera y amiga Orquídea Fong Varela. Les digo, que pretendemos publicar esta serie de estampas biográficas, digámoslo así, con el estilo narrativo y literario que yo tengo y que espero a ustedes les resulte o les siga resultando, lo digo con una amplia sonrisa, les siga resultando atractivo. Y es que miren ustedes, además de algunas de estas estampas que son resultados del conocimiento permanente que tenemos por el manejo de las noticias, su difusión, su tratamiento y su estudio, también varias de estas estampas se encuentran escritas por alguien que vivió con esos personajes, como es mi caso, y que de primera mano les ofrece a ustedes datos, posiciones, contradicciones y todo lo que tiene que ver, quiero subrayar esto, con el interés público, etcétera. Jamás se ha metido ni lo hará con los intersticios de la vida privada o de la vida íntima de ningún actor político, y no lo hemos hecho en toda nuestra historia, que ya data, créanme ustedes, de más de 30 años. No lo vamos a hacer ahora. Lo que hago es justamente material que me parece de utilidad pública, sin acudir a esos viejos recursos del sensacionalismo o el amarillismo que pagan muy bien y que podemos encontrar en distintos espacios, que por eso nutren y con mucho las audiencias que, mientras no tengamos audiencias exigentes de calidad informativa, pues siempre tendremos también estas expresiones que, a juicio nuestro, son de las más degradadas o degradantes de la comunicación en general y del periodismo en particular. Dicho lo cual, quiero compartir con ustedes una estampa que escribí sobre Ulises Lara, un mastodonte del pragmatismo. Es un mastodonte
impresionante. Lleno de obesidad y presunción, se plantó en el salón de clases con una sonrisa autocomplacida, atusándose la barba y el bigote. Seguramente aquellos 20 jóvenes estudiantes sabían que era él, pues en los últimos días los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales lo habían vuelto famoso. Su voz engolada resonó como canto de gallo en celo. «Buenos días», dijo mientras se deshacía del saco y la corbata como si estuviera lichando con otro hombre. Su barriga prominente se balanceaba como globo mientras anunciaba: «Me llamo Ulises Lara López y seré su profesor de Gobierno y Asuntos Públicos». Ulises Lara inició su carrera en el movimiento estudiantil del CEU en 1986, al que vio como un tren de viaje sin rumbo, pero con una determinación implacable. Tendría unos 30 años de edad, nunca había sido movido por ideales y comprendía que el pragmatismo era herramienta útil para el bienestar de su familia, conformada por su reciente matrimonio. Al no hallar cabida en la dirección del CEU, Ulises Lara se unió a una corriente opositora que tomó en serio la reforma universitaria en vez de mirar como botín político a la UNAM. Yo participé dentro de esa corriente. 3 años después, como delegado en el Congreso que definiría los cambios de la institución, Ulises olvidó los acuerdos del grupo en el que participaba para convertirse en un radical promotor de la revolución en México. Él sabía que eso no era posible, pero él debía sobresalir, aunque mientras eso ocurría, aceptó incentivos económicos de parte de las autoridades de la universidad y simultáneamente se afianzó como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM. En ese tiempo, conoció a Martí Batres y a su hermana Lenia y tuvo intensos enfrentamientos con los dirigentes del CEU y sus seguidores, como Claudia Sheinbaum. Sí, como ustedes escuchan, la familia Batres y Ulises Lara fueron enemigos de quien 35 años después sería la presidente de México. Aunque en ese periplo terminarían por unir esfuerzos entre el abandono de los principios de unos que se volvieron porros y el tren sin rumbo fijo de Ulises, dado que su destino sería el que, a su juicio suyo, le diera las mayores satisfacciones. Durante los siguientes años, el mastodonte paseaba por la facultad desempeñando cargos públicos que reflejaban su mediocridad, pero su perseverancia en el cochupo fue recompensada, sobre todo porque alimentó su amistad coincidiendo con el rápido ascenso político de Martí Batres. Siempre a la sombra del protagonista, Ulises operaba con lealtad o asumía cargos de asesor para no estar fuera de la nómina hasta que recibió su premio en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como vocero y coordinador de asesores, lo que siguió lo catapultó a la fama. Fue designado encargado del despacho de esa fiscalía para seguir la ruta que anduvo Ernestina Godoy, ser el brazo político de la Procuración de Justicia en la urbe. En esas lides, por órdenes de Claudia Sheinbaum, el profesor universitario protegió a Javier Corral Jurado, un prófugo de la justicia, en una operación que implicó amagues contra la libertad de expresión, en particular contra Ciro Gómez Leiva. Así como se lee, el mismo mastodonte que en 1986 exigía a los medios libertad de prensa para darle eco al CEU en 1986, repito, 38 años después amenazó a un periodista por el delito de informar. Ulises Lara ha continuado su camino sin más rumbo que pensar en él, sin preguntarse nada. La ciudad lo absorbe diariamente y él desaparece en ella. Está donde quiso estar, en un lugar sin salida ni sentido, pero con grandes
reflectores. Al menos no podrá estar porque es más que una pieza de un engranaje destructor de leyes e instituciones. Ahora, no tiene opción, le queda la ambición, le queda solo el vacío. Aquel día en que el profesor se presentó en el aula y dijo su nombre, muchos recordaron que para ocupar su cargo había tramitado un título fraudulento de abogado. Por eso es que al terminar de decir la materia que daría, las risas se esparcieron en el aula como si fueran traqueteos de ardillas traviesas. Ahí tienen ustedes una expresión biográfica más que espero les nutra de información, porque todos estos datos, más allá del juego o rejuego literario, son verídicos. Así es que estaremos y continuaremos en esa ruta gracias a ustedes, porque esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.